Dice el gobierno, Paula, que lo que dice la Corte se refiere a reparos en la forma y que el fondo sigue intacto. Sí, y lo sí. que va a procurar el gobierno, según nos han comentado sus altos asesores, es que el fondo no se toque en este nuevo proceso que empieza a correr, una carrera contra el reloj hasta el 31 de diciembre. Pues eso es lo que parecería indicar el anuncio que hizo ayer tarde en la noche el presidente Iván Duque. Queremos entender realmente qué tan grave es la situación en la que estamos en este momento después de conocerse pues ya ese sentido del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por eso hasta ahora establecemos comunicación con Cecilia López, exministra, exsenadora, economista, además presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social, CISOE. Exministra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues mire, lo más reciente, exministra, que tenemos hoy de este tema que le interesa tanto al país es que el presidente pues ha dicho que le ha pedido al Ministerio de Hacienda que vuelva a presentar esta ley de financiamiento para corregir esos vicios de trámite por los cuales se cayó. Usted que conoce el tejemaneje político, ¿los tiempos alcanzan para hacer eso antes de que se acabe este año? ¿Estamos en este momento en manos de la voluntad política? Yo veo esta situación muy complicada por varias razones. Bueno, primero, yo creo que la Corte fue sabia, porque sí se cometieron unos errores que no son un simple procedimiento. Si usted mira lo que dice la Corte, realmente se falló en democracia. Por violar una norma básica, que es que cuando llegara la discusión a la Cámara tuvieran los congresistas la suficiente información y no arbitrazo como se hizo. Esta es una lección muy seria para el gobierno de que tiene que ser mucho más responsable y respetar las reglas del juego. Ahora, como se vienen varias reformas, está pendiente la reforma pensional, que es fundamental, la reforma laboral, que es fundamental dado la situación del mercado laboral, y ahora esta crisis que tiene en el sector de las finanzas públicas. Yo creo que va a ser supremamente complicado y que además de eso lo más probable es que se postergue la ley, el proyecto de ley de reforma pensional. Doctora Cecilia, vamos a repetirle de nuevo la llamada para tratar de mejorar la comunicación con usted a esta hora y escuchar esa percepción que usted tiene de lo que pasó anoche, Paula, porque mucha gente lo que está diciendo es los efectos que puede tener, es el mensaje que se le manda al empresariado, a la inversión extranjera, de inestabilidad en las reglas del juego, que puede traer lesiones económicas a nuestro país a largo plazo. De otra parte, el gobierno dice, mire, el fondo no se tocó, es simplemente la forma, es una carrera contra el reloj y tenemos hasta el 31 de diciembre para sacarla adelante. Claro, y el país, por supuesto, quiere entender realmente qué es lo que viene y qué tan grave pueden ser las consecuencias de esa incertidumbre que usted está mencionando, porque el ministro de Hacienda había dicho antes de que se conociera esta decisión de la Corte que, por ejemplo, una de las consecuencias de que se cayera la ley de financiamiento sería que se dispararía el dólar y no sabemos qué podría pasar también con las calificadoras de riesgo. Así es. Doctora Cecilia, volvemos nuevamente con usted, mejorando un poco la comunicación. Usted nos estaba comentando de los efectos que tiene esta decisión de la Corte sobre las finanzas y sobre la palabra confianza. Sí, yo creo que el gobierno pecó seriamente porque creía que con los votos que tiene de su bancada y con el apoyo tan irrestricto que ha recibido el sector privado, lo cual no deja de ser preocupante, iba a poder violar las reglas básicas para sacar la ley de financiamiento. De tal manera que creo que esa es su primera lección. Y sobre la pregunta que ustedes me hicieron, sí me parece muy difícil que logren sacarlo en tan poco tiempo, y eso va a tener un costo bastante grande, que es aplazar la reforma, el proyecto de ley de reforma pensional y de reforma laboral. Creo que los van a tener que postergar para el año entrante, lo cual también tiene unos costos muy altos. Doctora Cecilia, pero realmente ¿qué tan duro es el golpe para las finanzas del gobierno? Porque bueno, después de conocerse ya como la minucia de esa decisión de la Corte, nos damos cuenta que no se cae para este año, es decir, que el gobierno alcanza a quedarse con 7 billones que sí le entrarían al erario. Entonces, ¿realmente el golpe para la economía del gobierno, para el país, es tan grande? Sabe que usted está hablando demasiado rápido y la estoy oyendo muy mal. ¿Cuál es exactamente la pregunta? Es que si me puede hablar un poco más despacio para poder captar mejor, porque está mala la comunicación. Por supuesto que sí, le repito la pregunta. Le decía yo que realmente qué tan grave es el golpe para las finanzas del gobierno, teniendo en cuenta que la decisión de la Corte pues dice que no se cae la ley de financiamiento este año. Entonces el gobierno alcanza a tener un recaudo de 7 billones de pesos.
Mire, yo creo que aquí hay que mirar las cosas de una manera más tranquila. Primero, esto no es apocalíptico. Segundo, porque no es apocalíptico porque ya este año no va a haber un cambio, pero lo que sí ha permitido todo este debate es ver algo muy grave, que es esta ley de financiamiento. Mire, lo que le están entregando o lo que le estaba entregando esta ley al sector empresarial colombiano entre el 2019 y el 2022 era un regalo de 1 punto del PIB en rebaja de impuestos. Le estoy hablando de 10.000 millones de pesos. Uno se pregunta si realmente eso lo pueden justificar en aras de que si no lo hacen se genere empleo. Yo creo que aquí hay una oportunidad de mirar claramente si este país resiste que se siga bajando el peso de impuestos sobre el Producto Interno Bruto como estaba haciendo esta ley de financiamiento. Es que estábamos bajando del 14.5, que es muy bajo, y que la OECD ha dicho que con ese recaudo de impuestos es imposible hacer lo que en un estado como el colombiano tiene que hacer, y con esta ley de financiamiento esto se bajaba al 13%, que es absolutamente mínimo para poder hacer un desarrollo real de un país como Colombia. Entonces me parece que primero es hora de que dejen de escuchar solamente al sector privado, que obviamente está armando un escándalo porque es que pierden la bobada de 10.000 millones de pesos de rebaja de impuestos. Y en segundo lugar, tampoco es cierto que esto vaya a afectar gravemente la inversión. Mire, Colombia es un país que durante la crisis o digamos los impactos de un conflicto de 50 años generó un riesgo que los sectores de inversión extranjera lo lograron analizar y Colombia siguió creciendo. Entonces me parece que primero tomemos las cosas como son. La Corte actuó de una manera sabia porque le dio al gobierno la posibilidad de hacer un cambio y de volver a ajustar su proyecto en 3 meses, que va a ser muy difícil, pero tiene 3 meses. Y en segundo lugar, yo creo que los argumentos que se están dando son solamente una parte del debate. ¿Hasta dónde es cierto que si no te bajan los impuestos a las empresas no van a generar empleo? La verdad es que si uno mira la situación del mercado laboral este año, donde las empresas sí han recibido una parte de ese estímulo, miren lo que está pasando. Estamos con unos niveles de desempleo muy altos. Bien, pues exministra Cecilia López, muchísimas gracias por darnos sus opiniones y sus percepciones a esta hora acerca de esta que es la noticia más importante del día desde ayer en la tarde cuando se conoció esta decisión de la Corte sobre la ley de financiamiento. Buen día para usted.